Bienvenidos. Esto es Armando Diálogos, programa de análisis sobre los retos de la actualidad en Durango, México y el mundo. Armando Diálogos, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Y hoy tenemos a un invitado especial, al médico Arturo López Bueno. Arturo, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Armando. De Armando Diálogos. Gracias por la invitación. Bueno, pues Arturo López Bueno ha tenido una gran experiencia en el liderazgo social y particularmente en la administración pública, donde ha sido director de desarrollo social, también ha sido representante popular, regidor, asesor. Por ahí obtuviste algún premio como uno de los mejores asesores en el Senado de la República, un promotor importante de la nueva Ley Federal de Vivienda. Y bueno, pues últimamente ha estado participando en todo este proceso del cambio en Durango. Y eso pues ha generado pues muchas inquietudes, muchas expectativas, pero también pues algunas observaciones, algunas críticas, algunos comentarios, y la gente está preocupada sobre este proceso de cambio. ¿Cómo pudiéramos contextualizar primero, para empezar la historia, este cambio? ¿Por qué se da este cambio en Durango? ¿Qué le pasa a Durango? ¿Qué ha vivido Durango en estos últimos años? Pues mira, Armando, yo pienso que la experiencia de Durango es una experiencia sui generis en cuanto a la alternancia política, en cuanto a la transformación de estructuras sociales y políticas. Recordemos que Durango vivió durante 88 años enmarcado en un mismo régimen de puros gobiernos que provenían del PRI y de su partido antecesor. Entonces, pues ellos construyeron una cultura política aquí en Durango, una cultura administrativa, y que se perpetuó en el poder por casi 90 años. Entonces la alternancia fue algo complicado, fue algo difícil, porque estos grupos en el poder construyeron un andamiaje social que fueron su soporte a través de organizaciones sociales, políticas, de relaciones con los liderazgos empresariales, con la iglesia, con un sinfín de grupos que compartían el poder, aunque en menor escala, con el grupo gobernante. Entonces, en cada elección, esta maquinaria, con el apoyo del presupuesto público, funcionaba. Y por eso en cada elección el PRI obtenía los carros completos. Esto se rompió desde el 2010. En el 2010, discúlpame, sí, con una alianza opositora entre el partido de Convergencia en aquel tiempo, del PAN, del PRD, postularon a Espuro como su candidato a gobernador, y el triunfo de Espuro pues fue evidente, ¿verdad? Y todavía el régimen tuvo capacidad de reaccionar ya en el límite de su sobrevivencia con el uso de la Fuerza Armada, sacando los presos de las cárceles para robar las urnas. Y pues en el 2010, el año de las narcofosas, el año de los grandes saqueos de la Isla de la Piedra, etc., todavía el régimen priista tuvo capacidad para por medio de la violencia conservar el poder, y con el apoyo de los órganos judiciales nacionales. Entonces, eso transcurrió hasta el 16, y ahora en 2016 pues la sociedad se volcó, la sociedad rebasó a los partidos, porque ahora incluso la coalición solamente electoral fue entre el PAN y el PRD, y pues fue una coalición electoral muy débil, ¿verdad? Pero el hartazgo ciudadano ya estaba al tope, la sociedad rebasó a los partidos, rebasó a los candidatos, y en un acto de hartazgo, le dio su voto y su confianza al doctor Espuro, a los 4 diputados locales y algunos a la presidencia municipal. Este triunfo arrasante y llevado pues hasta sus últimas consecuencias en la capital, sirvió para poder ganar en el resto del estado.
¿verdad? Porque en el resto del estado, pues los presidentes municipales del PRI siguieron operando a la vieja usanza, ¿verdad? Entonces, en este cambio, la ciudad de Durango, el municipio de Durango, la franja hasta hasta Nuevo Ideal y Canatlán, pues fue una zona. En un momento, regresamos. Ya estamos de regreso. De arrase total por parte de Aispuro y de los candidatos a alcaldes y de los candidatos a diputados. Entonces, esa es una cronología muy sintética de cómo se vino dando. Y ahorita, en este momento, pues después de 88 años de un partido en el gobierno, pues el PRI está enraizado en las estructuras administrativas del gobierno. Ha sido tortuoso la instalación del partido, de la nueva coalición electoral ganadora, ha sido tortuosa el instalarse. ¿Por qué? Porque muchos de los cuadros administrativos pues eran cuadros políticos del PRI, operan con el recurso público y ha sido tortuosísimo, ¿verdad?, poder sustituir esa estructura. Entonces yo pienso que esto va caminando gradualmente y muchas veces la gente no entiende que esta resistencia interna también impide que los cambios empiecen a notar, ¿verdad? Ya la gente está haciendo reclamos porque quiere ver una forma diferente de gobernar, quiere resultados diferentes, quiere políticas públicas diferentes. Y yo creo que el gobernador Aispuro y su gabinete tienen buenas ideas, ¿sí? Y pues hay obstáculos evidentes que impiden que esto se lleve adelante. Yo pienso que el próximo año va a ser crucial, va a ser definitivo para que de manera contundente se instale el nuevo gobierno y se desplacen las políticas públicas que la gente está esperando. Lo que tú comentas, yo haría algunos comentarios brevemente. Uno de ellos me llamó mucho la atención, sobre todo en el último sexenio, aunque viene desde el anterior, como tú decías, ese entramaje, esas alianzas con muchos sectores para conservar el poder, diseñado para controlar hasta los pequeños espacios de la sociedad, que es pues un mecanismo que destruye mucho los liderazgos democráticos, los liderazgos naturales, porque todo se controla desde la cúspide. Y creo que eso también generó mucha molestia en muchos sectores sociales y en muchos liderazgos. Y otro factor importante, además de esta rebelión que nos hablas, de la rebelión social y de la alianza de los partidos, es que también hubo una rebelión dentro del PRI. Hubo sectores del PRI que también se rebelaron internamente, tal vez muy silenciosamente. Se volvió a repetir un poquito lo que pasó en 2010. Tú recordarás las encuestas. Uno veía las encuestas y Aispuro estaba abajo de Jorge Herrera Caldera, pero además de otros candidatos estaba por abajo. Llegó el día de las elecciones y las encuestas llegaron a fallar por 15, 20 puntos. O sea, había miles de votos ocultos que mi teoría es de que eran de mucha gente del propio sistema, del propio PRI, que obviamente cuando les preguntaban las encuestas, oye, ¿usted va a votar por qué partido? Pues ellos seguían sosteniendo que por el PRI, no iban a decir que iban a votar por la oposición. Y ahora en 2016 se dio un fenómeno también, tal vez no tan extremo, pero se volvió a dar ese voto oculto, porque tocó ver encuestas donde Aispuro estaba abajo de otros actores, pero finalmente pues fue una votación realmente histórica, irse a 150,000 votos en el caso de la capital del estado, que como tú muy bien dices fue el centro del cambio en el estado de Durango. Entonces yo apuntaría pues también el hecho de que como hubo esa rebelión de un sector del PRI, eso también pudiera explicar, o no sé cuál sea tu opinión, que en puestos importantes de la administración también haya priistas. ¿Cuál sería tu lectura, vamos?
Bueno, como tú bien lo dices, hay una presencia importante de funcionarios en la administración estatal que provienen de las filas del PRI. Parte de la rebelión implicó también el desquebrajamiento del PRI, ¿verdad? Son notorias las diferencias que hubo entre los exgobernadores con el pasado gobernador, con Herrera Caldera, y algunos segmentos de esas escisiones pues se refugiaron con Espuro, buscando el cambio. Pero yo pienso que eso contó, y contó favorablemente para el triunfo. Pero para mí el factor más importante es la rebelión de las personas, ¿verdad? Porque nos tocó estar cerca de ahí de las tomas de decisiones en la campaña y veíamos una estructura electoral muy débil, una estructura de promoción del voto desorganizada, veíamos debilidades evidentes. Hoy se puede decir, ¿verdad? ¿Sí? En plena campaña no se podía decir todo eso. Pero lo que sí veíamos afuera en la calle era un optimismo desbordante. ¿Sí? Era un interés. A la gente se le hacía mucho que no llegaba ya el día de la elección. Y eso lo pudimos comprobar el día de la elección porque a mediodía, ¿sí?, las urnas estaban a reventar ya a mediodía. En la noche era la locura. Entonces la participación social se fue incrementando. Entonces para mí la clave del éxito fue la rebelión de los ciudadanos. Los ciudadanos rebasaron a los partidos políticos, rebasaron a los candidatos, rebasaron a las estructuras, ¿verdad? Este es un triunfo de la gente. Y la gente votó en contra de un mal gobierno de 12 años. Votó en contra del saqueo, en contra de la mentira, en contra de la desatención de las personas, de la gente. Y la gente votó para que las cosas se hagan de manera diferente. Por eso ahora tenemos que ofrecerle a las personas, a la gente, a los ciudadanos, cosas diferentes, programas diferentes, una nueva manera de atender a las personas, viendo a los ciudadanos como personas, no como número ni como masa. Entonces, ese es el gran secreto que yo veo ahí, fue la rebelión ciudadana, ¿verdad? Por encima de los partidos, por encima de los candidatos. Por eso, si este gobierno se quiere mantener en el ánimo de los ciudadanos, tiene que hacer una lectura de lo que sucedió el 5 de junio, ¿verdad? Y tiene que tomar las decisiones pegado con la gente. O sea, las decisiones que este gobierno tome tienen que ser consultadas con la gente, tienen que ser apegadas al interés de las personas. Si se desvincula, va a suceder lo mismo del sexenio pasado. Entonces, para mí ese evento fue fundacional. Ahí están las claves de lo que puede hacer el éxito de esta administración. Tú como parte pues ya de esta administración pública, subsecretario de Desarrollo Social, y que además has estado también observando y cerca de otros procesos de lo que ya comentabas anteriormente, las dificultades, ¿qué pudieras señalar como las irregularidades, los problemas más importantes que tú has detectado en este inicio de la nueva administración, desde el proceso de entrega-recepción hasta lo que ha sido hoy pues el arranque de la administración? Bueno, lo que yo veo es que la estructura de gobierno pues está plagada de aviadores, de gente que no trabaja y que tenía una función política en el PRI. O sea, la administración pública estaba al servicio del partido. Los presupuestos públicos estaban al servicio de la operación del partido. La política social era una política clientelar para conseguir votos y para conservar el poder. Vemos también ya con asombro el grado de endeudamiento. Eso significa una ineficacia para la administración, ¿verdad? Porque llevaron a niveles increíbles de deuda y eso imposibilita ahora hacer cualquier cosa. Entonces, yo así puedo resumir cómo se encuentra la administración en este momento. Fíjate, quiero darle un dato a la gente muy importante. Me tocó estar como asesor en el Congreso del Estado en la oposición, como en las tardes sesionaba en varias sesiones seguidas el Congreso con mayoría priista y aprobó, por ejemplo, un crédito de 900 millones a finales del 2013, si no me falla la memoria. Luego el siguiente año otro de 900 y finalmente otro de 1.200 y una reestructuración de 2.300 más de millones de pesos. O sea, unas cantidades
enormes de dinero que ya se hace una sumatoria de 15,000 millones de toda la que pudiéramos llamar son deuda del Estado. Pero lo que me llamó mucho la atención para ver el grado de control es que no me acordaba muy bien cómo se había dado uno de esos endeudamientos, a pesar de que yo había estado ahí. Y obviamente que esos endeudamientos se controlaba tanto la prensa que al día siguiente en la prensa escrita y en los electrónicos y demás no salía nada de esos endeudamientos. La gente realmente no se dio cuenta de cómo se fueron dando estos 3 endeudamientos. Pero el segundo endeudamiento yo dije, bueno, pues en las redes hay mucha libertad en las redes. Bueno, ni siquiera en el internet se registró ese segundo endeudamiento de 900 millones de pesos. Entonces quiere decir que bueno, había un gran control y hubo un endeudamiento ahora sí que a escondidas. Yo escuché por ahí que este endeudamiento, además de ser muy grande, tiene afectadas varias partidas o varios aspectos del desarrollo. ¿Cómo está esa información? Tú que la tienes más bueno, al pues tanto. esta gran deuda que ya ha sido diagnosticada por la Secretaría de Finanzas, que asciende alrededor de los 15,000 millones de pesos, pues te tiene maniatado hasta por 2 generaciones más, ¿verdad? Hasta el 30, algo así, por allá, 2030. Entonces eso implica un esfuerzo tremendo, ¿verdad?, para la sociedad duranguense. También podemos ver que dentro de ese gran endeudamiento que se hizo, como tú dices, como bien lo dices tú, a escondidas, pero también con la complicidad de muchos diputados de oposición, entre comillas de oposición, que nunca decían nada, que no debatían, que de alguna manera también el régimen los arreglaba para que aprobaran estos endeudamientos de manera irresponsable, ¿verdad? Hasta ahora nos damos cuenta, bueno, en su momento nos dábamos cuenta, ¿verdad? Y nosotros inocentemente les hablábamos a los diputados, oye, pues está este crédito que van a aprobar, y ellos se hacían los desconocidos, oye, no, yo no tengo ninguna información. Y eran diputados de oposición, ¿verdad?, de partidos de oposición. Entonces, la verdad era de risa, ¿verdad?, porque te enterabas después que lo acababan de aprobar con el voto de esos diputados de oposición. Y eso no era otra cosa más que un gran control de las estructuras, no solamente administrativas y del Congreso, sino de las fuerzas políticas de oposición. Muchos líderes de oposición se hicieron ricos al amparo de sus gobiernos porque eran servidores fieles del gobernador en turno. Entonces, todo eso ha dañado a la democracia de Durango, porque hay una pérdida de fe en la política, hay una pérdida de fe en las cuestiones públicas, y la gente se refugia en sus cuestiones individuales y abandona la responsabilidad pública a los políticos, y ese es un error, porque es darles un cheque en blanco, pues, para que hagan con tu destino lo que quieran. Pero regresando a la pregunta, ahí en Desarrollo Social nos enteramos de que llegó al grado extremo el cinismo, porque ya es cinismo eso, ¿verdad?, de endeudar las partidas que están etiquetadas para el combate a la pobreza, ¿sí?, hasta el 2025. Es decir, hay fondos como uno que se llama Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Estado, que tiene un crédito, ¿sí?, que no sabemos para qué, pero que esas partidas, esos fondos para el combate a la pobreza están comprometidos, están dados en garantía en la banca privada, ¿verdad? Y obviamente que eso genera intereses, y eso ya nos está perjudicando el ejercicio de este año. Entonces, contra eso se tiene que remar, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios a las leyes, tenemos que darle más transparencia para que los ciudadanos lo vigilen esto, porque la única manera de evitar esto es que los ciudadanos intervengan en la función pública. Si no es así, los políticos, cuando tienen las manos sueltas, hacen y deshacen. Entonces, pues sí, ahorita el grave problema de esta administración es la falta de liquidez, es la falta de dinero, porque pues no dejaron nada, ¿verdad? No dejaron lo que es nada. ¿Qué perspectivas hay, qué alternativas se han visualizado para tratar este asunto? Porque además hay un contexto nacional muy terrible, ¿no? Desde la crisis económica que el gobierno federal no ha podido. La última información es que ya estamos cerca del 3% en la inflación, y bueno, las tasas de crecimiento muy bajas,
se habla de recortes presupuestales, no sé hasta qué punto les haya pegado a los programas sociales. Y bueno, seguramente para el año que entra también. En un momento, regresamos. Ya estamos de regreso. Habrá esos recortes. ¿Qué se puede hacer o qué se debe de hacer para tratar de responder a eso que tú comentabas, las expectativas sociales? Pues mira, está muy complicada la situación actual. Por ejemplo, este año, para las obras de infraestructura en la zona indígena, o sea, tuvieron un recorte brutal. Se dejaron de hacer carreteras, puentes, muchas obras que venían en proceso y que se tuvieron que cancelar a mitad. Y el próximo año el gobierno federal está anunciando un recorte de 239,000 millones de pesos. Un recorte más adicional. Eso quiere decir que la escasez de dinero público va a ser terrible, ¿verdad? Y la opción de endeudarte ya está descartada. ¿Por qué? Porque Durango ya no tiene capacidad de endeudarse más. Y vas a tener que hacer más con menos. Vas a tener que ser más eficiente en el uso de los recursos. Vas a tener que eliminar muchos privilegios de los funcionarios. Vas a tener que privilegiar las obras. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues las obras básicas, ¿verdad? Los que tienen que ver con las necesidades primarias, el agua potable, la electrificación, los drenajes. Es decir, vamos a tener que prescindir de muchas cosas para podernos concentrar en lo elemental. Bueno, y por otro lado tiene que ser una administración muy honesta, ¿verdad? Tienen que hacer rendir el dinero, se tienen que concursar las obras. Ya el tiempo donde se asignaban los programas y las obras, ese ya pasó. Ahí en Desarrollo Social, pues encontramos que el programa de los uniformes se gastaron 660 millones de pesos en 6 años, sin concursarlos, sin llevarlos a la licitación, asignándoselos a una hermana de un exgobernador. Entonces eso, pues ahí fácilmente en ganancias estos cuates se llevaron alrededor de 240 millones de pesos, que son muy útiles para la vida pública de este estado, ¿verdad? Imagínate, con esos 240 millones de pesos, pues cuántos adultos mayores pudieron haberse atendido, cuántas madres solteras, cuántas becas para los niños pobres. Es decir, todo lo que se dejó de hacer por la corrupción. Entonces, este gobierno está obligado a evitar la corrupción, a incrementar la transparencia, a incrementar la eficacia, a ser más productivos en el oficio de gobernar. Es decir, hacer más con menos. Y ese es un reto, y para eso este gobierno recibió un apoyo popular y tiene que dar resultados. No le queda de otra. Fíjate que además de esto, ya estaba yo escuchando todo esto de los uniformes y otras cosas parecidas. Hay un sector de la sociedad, de esta rebelión ciudadana que tú platicas, que está con la idea de que debe de castigarse a todas las personas que mal usaron los recursos públicos, y que también luego observan o ven que en algunos eventos, aunque no sean invitados, aparecen personajes no muy gratos, como el exgobernador Ismael Hernández Deras, que es muy responsable de todo este esquema de gobierno, ¿no? De hecho, yo podría decir, en algún momento hice un análisis que no me publicaron, pero sí lo dije a muchas personas, que de alguna manera Jorge Herrera Caldera continuó los esquemas, las prácticas de Ismael Hernández Deras. Se pelearon en algún momento, pero fue una pelea de poder, porque finalmente él siguió las mismas políticas, los mismos esquemas. E incluso yo, cuando me decían, oye, ¿qué va a pasar después del fraude del 2010?
qué va a pasar en 2016, y yo sí hacía la predicción de que iba a perder Jorge Herrera Caldera, porque no tenía, ahora sí que la malicia y el oficio de Ismael para gobernar, y que eso le iba a traer problemas, entre ellos el mal oficio se vio desde el principio cuando atentaron contra la autonomía de la universidad. Pero bueno, todo este enojo social que se ha manifestado en las urnas el 5 de junio pide investigaciones, justicia, y luego estos personajes de repente se aparecen. ¿Qué opinión te merece estas circunstancias que luego enojan ahí a la gente, sobre todo en las redes sociales? Yo me atengo a lo que dijo el gobernador durante su campaña. El gobernador dijo que todos aquellos que hubieran saqueado, que hubieran agraviado a Durango, iban a ir a la cárcel. Entonces, muchos ciudadanos estamos esperando que eso suceda, ¿verdad? Esa fue un lema de campaña de nuestro gobernador, lo dijo 2 veces en los debates, ¿verdad? También. De hecho, fue de las cosas que más se recuerdan, sobre todo en el primer debate. Y la gente se enganchó con eso, ¿verdad? Tú sales a la calle y lo primero que te dice la gente es que antes que nada queremos justicia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estar a la espera. El gobernador ha sido muy prudente, ha sido muy maduro en el sentido de que están documentando todas las irregularidades y piensan llevarlas a los tribunales cuando las cosas estén verdaderamente fundamentadas. Porque ese es otro problema en nuestro sistema que poca gente lo sabe. Me ha tocado estar cerca del Congreso, ver las leyes que existen, y obviamente que todo el andamiaje jurídico está muy diseñado para evitar precisamente el castigo a los responsables de las irregularidades. Es decir, ahí en el Congreso se dice que se revisan las cuentas públicas, pero la entidad de autoridad superior del Estado es una estructura muy cerrada, que es la que realmente revisa muchos de los, entre comillas, los revisa, pero finalmente los diputados que se supone que tienen la facultad de tener acceso, realmente no lo tienen, o sea, realmente no tienen acceso a las fuentes primarias de información, no se ejerce en Durango, tal vez en México, realmente auditorías. Y apenas se aprobó a nivel nacional un sistema nacional anticorrupción con algunos asegúnes, y tengo yo entendido la información última en el Congreso, ya se han metido una iniciativa para crear nuestro propio sistema estatal anticorrupción. Y eso hay que comentarlo porque también implicaría modificar las leyes. Claro. Como tenemos nosotros nuestro sistema jurídico hecho por corruptos, bueno, está precisamente para que la corrupción no se castigue, ¿verdad? Es un problema muy grave. Sí, uno de los graves problemas que ha ido lastrando la administración federal de Peña Nieto ha sido el florecimiento, el renacimiento de la corrupción. Y después de las 2 administraciones del PAN, donde un poco se contuvo ese fenómeno, con el gobierno de Peña Nieto otra vez rebrotó. Y ahí tenemos los grandes gobernadores corruptos que ahorita están siendo perseguidos. Y hay también un hartazgo ciudadano a nivel nacional. Y esa presión de los ciudadanos es la que obligó a Peña Nieto y al PRI a poder sacar adelante esta reforma que implica pues el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí en Durango, bueno, ya nuestro gobernador ya inició los trámites ante el legislativo para que en Durango prevalezca esa figura, y pues se contempla la figura de un fiscal anticorrupción, la modificación de las leyes, y la gente tiene mucha esperanza en esto. La gente está esperanzada en que haya buenos resultados. Nosotros confiamos en la palabra del doctor Espuro, confiamos en que él va a llevar en su momento a los responsables de este saqueo a que reintegren el dinero que se llevaron y a que paguen por sus fechorías. Por lo pronto, pues tenemos que seguir trabajando con imaginación y tratando de darle resultados a la gente. En la política social, ¿cómo se ve Durango? ¿Cómo están los índices de marginación? ¿Cuáles son las áreas que hay que atender en base a los datos que tengas? Porque eso también es algo que luego la radiografía no la da, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la pobreza en Durango? Mira, Durango tiene alrededor del 45% de pobreza, y tenemos un 78% de la población
que vive con alguna vulnerabilidad, con alguna carencia social. Solamente el 22% de los duranguenses no son pobres. O sea, un 22% de los duranguenses se puede decir que viven sin ninguna carencia social. Es decir, ellos están del otro lado, ¿verdad? Pero el otro 78% tiene alguna carencia social. Y eso ya te imposibilita desarrollar con plenitud tu vida. Y eso se entiende porque nuestra economía, más de la mitad de nuestra economía, es informal. De ahí deriva que las personas no tengan seguridad social, ¿verdad? No tengan una pensión, no tengan una subcuenta de vivienda, no tengan un fondo de retiro, no tengan los instrumentos que te da la seguridad social. No puedes acceder a una guardería, a los servicios de una guardería, no puedes acceder a la cobertura que te da la vejez, o sea, el retiro por una enfermedad crónica. Esa es la seguridad social. Entonces, y en otros indicadores, en vivienda está alrededor del 6%, que ahí la población vive con carencia de vivienda. En acceso a la salud andamos alrededor del 17%, es muy alto también, es casi el 20%, ¿verdad? Te estoy dando datos del 2014, entonces El pensamos... Coneval, ¿no? Pues imagino que es el Coneval, que es el sí, organismo que evalúa la pobreza en México. que evalúa la pobreza. Entonces, en rezago educativo tenemos alrededor de un 16, 15%, 15 y medio, 16% en rezago educativo. Esos son los grandes indicadores que tenemos en cuanto a las condiciones en las que vive la gente en Durango. Pero por otro lado, estamos en el número 30 como estado. O sea, empatado con el 31 y con el 32. Es decir, No el 32, pero sí empatados. estamos en el 30, pero la ventaja es tan mínima entre el 31 y el 30 y el 32 que estamos empatados técnicamente. Estamos en último lugar en cuanto a la implementación de políticas sociales. ¿Sí? Este resultado es de una evaluación del 2016, de este año, donde te indica que no tenemos las instancias, ni las instituciones, ni las leyes, ni los presupuestos para desarrollar una política social. Y por el contrario está Jalisco, está el Estado de México, está la Ciudad de México, no se diga, donde son entidades pues con instituciones, con leyes, con presupuestos apropiados para desarrollar una política de protección a la gente, ¿verdad? No solamente a los grupos vulnerables, de protección a las personas en general. Entonces, En el DF se habla mucho de los derechos universales, de combatir la pobreza no focalizada, sino a través de la garantía de los derechos sociales, que pues es otro enfoque del combate a la pobreza. Sí, el Distrito Federal es una de las pocas entidades, bueno, ya no es el Distrito Federal, es La Ciudad de México, sí, tienes razón. Donde no hay pobreza extrema, ¿verdad? Entonces ya sus condiciones de vida son similares a las de Dublín, a las de Tel Aviv, a ciudades europeas, ¿verdad? De mediana escala. Entonces, pues aquí en Durango nuestra distancia es mucha, ¿verdad? Y o sea, se sigue repitiendo el hecho de que Durango pudiera calificarse como el Chiapas del norte, además con una presencia indígena muy fuerte que olvidamos. Sí, seguimos siendo el estado más pobre del norte del país, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos todavía comunidades originarias en Durango, ¿verdad? Tenemos huicholes, tepehuanos, mexicaneros, que han estado ahí abandonados y que están en riesgo de perder su identidad. Entonces, pues son de las cosas con las que tenemos que luchar para preservar también, ¿verdad? Ya casi estamos terminando este tiempo de esta entrevista, de este diálogo sobre los problemas de Durango, de las perspectivas del cambio, y tú hablabas de lo importante de esta insurgencia ciudadana. ¿Qué podemos o qué deben hacer los ciudadanos? Porque también el ciudadano muchas veces pues nada más se queja, pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué deben de hacer los ciudadanos de Durango? ¿Cómo pueden lograr participar y evitar todo lo que tú has comentado? Primero, los ciudadanos deben de informarse, deben de vigilar, deben de proponer, deben de exigir y deben de buscar de transparentar el servicio público.
sea, los ciudadanos, si hacen eso, si hacemos eso, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Porque vamos a encauzar el quehacer público en función del interés de la gente, no en función del interés de los partidos, ni de los grandes intereses económicos, ni de los intereses políticos. El ciudadano debe de informarse, debe de vigilar, debe de exigir y debe buscar transparentar, ¿verdad? Todos esos son derechos que nos otorga la Constitución, estar informados, tenemos el derecho de acceder a la información pública, tenemos el derecho de la transparencia, pero son derechos que no los ejercemos. Entonces, esos son los derechos de los ciudadanos. Si el ciudadano está encima de estos gobiernos, encima en términos informativos, de vigilancia, etcétera, las cosas van a caminar bien. Si el ciudadano pierde interés, las cosas se van a torcer. Eso es inevitable, ¿verdad? Entonces, los duranguenses ya nos dieron una lección de participación ciudadana y la expectativa sigue siendo muy alta todavía. Yo estuve en el concierto de Alondra de la Parra, en la cuarto centenario, vi al doctor Aispuro aparecer. La verdad hasta se me enchinó la piel de ver cómo la gente en silencio y con aplausos lo recibió. Ni una sola rechifla, porque yo había visto otros donde hasta botellas de agua les sobraban. Las rechiflas clásicas del duranguense, esas de donde mueven las manitas. Entonces, eso no sucedió. La verdad a mí me encantó ver cómo nuestro gobernador saludó a los artistas invitados, le dio las gracias a la gente y la gente de manera respetuosa, ordenada, le dio un aplauso increíble a la interpretación pues de la Orquesta Filarmónica de Durango y a los artistas invitados. Entonces, eso es un termómetro para ver cómo anda un indicador, cómo anda el grado de aceptación, ¿verdad? Y todavía el gobernador Aispuro tiene un alto índice de aceptación porque la gente está confiado, porque el gobernador es una persona de buena fe, es una persona de nobles sentimientos, que le genera a la gente empatía, que no le genera rechazo, ¿verdad? Entonces, eso, si lo secundamos con buenos resultados, yo pienso que va a ser un éxito este gobierno, ¿verdad? Muy bien. Nos quedan unos cuantos minutos ya para cerrar. ¿Algún mensaje que quieras dar a los ciudadanos? ¿Alguna invitación, alguna reflexión final? No, pues yo felicitaría a los duranguenses por la elección que nos dieron el 5 de junio. Rompieron muchos mitos, muchos miedos de que el PRI no se le gana, que había mucho rumor de que iba a haber más violencia que en 2010. En mi círculo inmediato pues, había mucha incredulidad, ¿verdad? Nosotros que estábamos ahí en medio pues estábamos convencidos, ¿verdad? Pero pues mis hermanos, mi papá tenían sus dudas y al final la gente nos dio la razón le dio la razón a Durango, ¿verdad? Le dio la razón al doctor Aispuro. Y yo lo que le pediría a los ciudadanos es que no bajen la guardia, ¿verdad? Que su nivel de exigencia no solamente se mantenga, sino que se eleve su nivel de participación, sus propuestas, en el tono que sean, ¿verdad? Los servidores públicos estamos obligados a respetarlas y a buscar entenderlas, ¿verdad? Es decir, la gente puede expresarse como quiera, ¿verdad? Y estamos obligados a escucharlos y atenderlos y a darles resultados. Muy bien. Pues yo quiero agradecer mucho la presencia aquí de Arturo López Bueno. Arturo, pues gracias por estar aquí muy amable. en esta entrevista al médico Arturo López Bueno, que tiene una responsabilidad muy alta y como su director de Desarrollo Social en la CDSOE de Durango y que además, bueno, como usted lo escucha, ha estado muy atento y muy participante en este proceso de cambio en el que todos tenemos que contribuir de alguna manera si queremos que Durango salga adelante de estos últimos lugares en muchos aspectos de desarrollo que pues nos tienen preocupados, pero pues hay que ocuparse
tratar de resolverlos. Muchas gracias por su atención, los esperamos la próxima semana en Armando Diálogos. Esto fue Armando Diálogos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.